700 años de la muerte del poeta italiano Dante Alighieri, el Instituto Italiano de Cultura en México presenta en Guanajuato El infierno de Dante en los cómics. Una exposición con ilustraciones del fumetti, la historieta italiana, inspirada por la obra cumbre de la literatura de aquel país, ahora universal, La Divina Comedia, albergada en la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno. Ahora, conozcamos más detalles del diálogo entre esta muestra de arte popular con uno de los más grandes poemas occidentales. Augusto Nava Mora, miembro del Instituto Universitario La Corte en Europa, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Asociación Complutense de Dantología, cuenta con una maestría en literatura comparada y un doctorado en italianística y ciencias de las religiones por la Universidad Complutense de Madrid, por lo que nos llevará como Virgilio en este recorrido por la obra de Dante y la rica ingeniería de las historietas italianas. Primero, como siempre, un agradecimiento para el Instituto Estatal de la Cultura y también, obviamente, para la Biblioteca Estatal, que me han invitado esta tarde a platicar de este tema, que además es un tema bastante entretenido, digamos, en contraste con los temas así profundos y académicos con los que muchas veces se relaciona el estudio de Dante. Primero, quiero proponer la idea de que Dante se ha convertido en un icono pop. Claro, esta idea no es mía, esta idea ya se habían dado cuenta muchos estudiosos, incluso gente que tanto está relacionado con la academia como con la cultura en general, ¿no? Como con la cultura libre, como le dice Gabriel Said. El año pasado se celebraron los 700 años de la muerte de Dante, entonces hubo una serie de actividades en todo el mundo. Hubo muchísimas, de verdad. O sea, yo que estaba metido digamos, que soy especialista en el tema y aún sin ser digamos, un rockstar, que son los grandes investigadores italianos o que viven incluso en Estados Unidos, tenía muchas actividades, y además me llegaban siempre correos y, en fin, una profesión de muchísimas actividades. Esta es una cosa que se llevó a cabo, bueno, que estaba organizado desde Ravenna. Ravenna es el lugar donde está enterrado Dante. Y luego yo, que formaba parte del grupo de dantistas de España, pues formé parte también de esta actividad que se realizó en Madrid, que se llamaba así Madrid, Ciudad Dantesca. Y había actividades de todo tipo. Yo participé en una, organizándola y también hablando, que se llevó a cabo en Casa de América, que se llamaba precisamente Dante y Latinoamérica. Ahora, ¿desde cuándo Dante es un icono pop? Bueno, pues es difícil saberlo. Y ahora vamos a ver que esta idea de la cultura popular quizás es mucho más vieja de lo que creemos. Esto es un ejemplo, ¿sí? La publicidad de la primera máquina de escribir italiana, que fue la Olivetti M1. Entonces, yo leí que cuando estaban a punto de lanzarla, estaban dudosos de que la gente aceptara comprar un instrumento de este tipo. Entonces se les ocurrió poner a Dante, o sea, la gran tradición de la cultura, digamos, escrita, como una persona, como un símbolo que recomienda usar la Olivetti. Aquí ven que Dante la está señalando, ¿no? 1912. Obviamente Dante también ha formado parte de la publicidad. Esta es una publicidad que fue muy famosa en Italia, que era de un purgante. Son los tres libros de la Divina Comedia, están representados en la publicidad. El infierno, el purgatorio y el paraíso. El infierno es, después de comer, la comida te cae muy pesada. El purgatorio, te tomas el purgante, que es precisamente lo que se anuncia, y luego después viene el paraíso, la felicidad, ¿no? Otra vez se puede seguir comiendo. Y que seguramente lo habrán visto muchísimo, porque me lo han mandado muchísimas veces a mi WhatsApp, ¿no? ¿Y ellos qué hicieron, Virgilio? Pues son bibliotecarios que clasificaban los libros de autoayuda en la sección de filosofía. No sé si les han circulado este gag. Bueno, esto es otra cosa interesante, que fue una época en la que yo viajaba mucho a Italia, bueno, pasaba ahí unas temporadas largas,
Y Roberto Benigni, que es este actor y director y productor y escritor italiano, que se hizo muy famoso en el mundo por su película La vita è bella, La vida es bella, que ganó el Oscar, tenía un espectáculo que finalmente era un tipo de espectáculo que no era totalmente novedoso, pero algo tenía de novedoso, y que él lo propuso a un productor, decir, mira, yo tengo la idea de recitar a Dante de memoria. Entonces, se trataba de presentar en el espectáculo, que además, vean, las plazas se llenaban, después también se hizo por televisión, en el que él anotaba y daba así más o menos ciertas referencias sobre uno de los cantos, de que se trataba cosas curiosas también de vocabulario, de filosofía, del pensamiento medieval, y luego ya se recitaba el canto de forma solemne, de memoria. ¿Sí? Vean, por ejemplo, esto, cómo estaba de lleno. Pero básicamente lo que hacía Benigni era lo que se conoce en el mundo del dantismo como lectura dantis. Y la lectura dantis, pues, es explicar un episodio de la Divina Comedia y luego leer el episodio de forma solemne. O sea, leerlo todo con sus rimas y con un buen ritmo, ya una vez que has explicado de qué se trata. La lectura dantis se practica en Europa y en el mundo occidental desde el siglo XIV. Y si uno se mete a las actividades, por ejemplo, sobre todo en Italia, ¿no?, que hay en iglesias, universidades, centros de cultura, plazas y en la televisión. Y por eso decía que lo de Benigni no era totalmente novedoso. Un actor, que además es un actor muy, digamos, casi un ícono del cine italiano, Vittorio Gassman, tenía una serie de programas de televisión en donde hacía exactamente eso, pero eran programas de televisión, o sea, es decir, había más producción, porque lo de Benigni es mucho más juglaresco. Y en América, es decir, en el continente americano, se practica sobre todo en Estados Unidos y en Argentina. En Argentina, aunque se pudiese pensar que se practica muchísimo, en realidad no se practica tanto como en Estados Unidos. De hecho, muchos de los grandes dantistas del mundo son de Estados Unidos y no tienen ni una sola gota de italianos. O sea, el presidente honorario, por ejemplo, de la Società Dantesca Italiana, se apellida Hollander, y bueno, era un gran dentista, acaba de morir un gran dentista norteamericano. Esta es la fecha de la primera lectura dantis, 1373, y la hizo Giovanni Boccaccio. Y Giovanni Boccaccio, pues eso hizo, es decir, se presentó en un foro y conversó con los públicos asistentes y les dijo, bueno, este episodio de la Divina Comedia trata de esto, estas cosas son algún vocabulario que no se pudiera entender, porque era a lo mejor vocabulario digamos, científico de la época, por supuesto, que no estaba muy al alcance de todo el mundo, y ya una vez que se entiende ese vocabulario, entonces ya se lee el canto. La Divina Comedia está escrita en verso y cuenta la historia de un personaje que pasa por el infierno, luego por el purgatorio y luego por el paraíso. ¿Qué es una lectura dantis? Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Es comentar e interpretar. ¿A quién? Pues, obviamente, a Dante. Pero luego también se podría pensar que qué tanto de justo hay en comentar, por ejemplo, ya en estos momentos, un libro tan viejo, en donde probablemente hay muchas cosas, muchos sentidos que ya se perdieron. O sea, qué tanta profundidad se necesita al comentar un texto de ese tipo, que es lo que pasaba con el caso de Benigni. Porque, en fin, Benigni da una lectura, digamos que es una lectura popular, pero hay muchas cosas en las que él tiene, digamos que, preguntarle, digamos, a los expertos, ¿no? Porque hay muchas cosas que realmente, aunque parezca que es un libro tan viejo que ya está todo resuelto, realmente no es así. Entonces, digamos que este riesgo, el riesgo de malinterpretar y distorsionar a Dante, siempre está ahí. Ahora bien, otro modo de interpretar a Dante es también visualizarlo. Es decir, lo que dice Dante, luego pasarlo a un dibujo, a una interpretación visual. Ahora fuera de cámara estaba leyendo estos versos de la Divina Comedia, que son los primeros versos de la Divina Comedia. Los voy a leer primero en italiano, no voy a leer mucho en italiano, solamente esto y una cosita más. Y luego lo leemos en español. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura.
Bueno, vamos a leer esta traducción, que también está en verso rimado. A mitad del camino de la vida me hallé de pronto en una selva oscura, la senda recta por mi mal perdida. Cuán áspera y salvaje la espesura era en aquella selva cuyo fuerte recuerdo de pavor aún me tortura. Bien, esta es una representación de la selva oscura. Está la selva oscura detrás, entonces ahí está Dante, perdido en la selva oscura. La palabra selva también significa bosque, atención, selva no es solamente la selva, digamos la selva tropical, selva, silva en latín. Otra representación de la selva oscura, esta de Doré, digamos una visualización más famosa, esta del siglo XIX, y luego esta, que es de uno de los cartones de las historietas que está aquí atrás, ¿no? Está Dante caminando en el parque y dice, selva oscura, he aquí la idea que estaba buscando. Dios mío, ya decía yo que si paseaba por el parque me iba a llegar la inspiración. Esta es una interpretación de un cómic o de un fumetto italiano de esta misma escena. Y aquí hay otra, de Carnevali, Caperucita Roja, ¿sí? Perdida en la selva oscura junto con Dante. Aquí está otra. Lo que se ve de este lado, del lado izquierdo, son los versos que acabamos de leer, en el mezzo del Camín de Nostra Vita. Bueno, este es un señor, para que vean el tipo de interpretaciones que hay. Está perdido en medio de su vida y esta es una interpretación política. No sabe si ir hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. Otro de Carnevali, selva oscura, y aquí está Virgilio, el guía de Dante. Poner en la parte de arriba que dice da Virgilio es como cuando alguien pone, no sé, esa D es como la casa de, ¿sí? O como la empresa de. Entonces, Virgilio, visitas guiadas en la selva oscura. Otra interpretación de la selva oscura. Bueno, en realidad no es exactamente la selva oscura, sino es saliendo de la selva oscura, pero bueno, para el caso es el mismo escenario propuesto por Dante. Esta es una cosa que se escribió, bueno, que se hizo en un cómic, como ven, entre el 49 y el 59, que se llama L'Inferno di Topolino. La traducción directa para nosotros sería El infierno de Mickey Mouse, porque así le dicen en italiano, ¿no? A Topolino. Entonces, ahí está Topolino. Bueno, también la aventura se desarrolla en cantos, no sigue exactamente la narración de la Divina Comedia, pero más o menos la sigue. Y en la parte de, aquí está, Topolino, Mickey Mouse. Y en la parte de arriba están unos versos y están en italiano se dice terza rima, que son tercetos rimados encadenados, que obviamente imitan el modo en que Dante escribió la Divina Comedia. Bueno, ahí se ve el primer verso con el tercer verso rima dire, y luego el segundo vai con guai. Luego me puse a pensar que quizá era muy difícil explicarlo en italiano, entonces lo que hice fue probar con una traducción mía. Obviamente se van a perder cosas porque mi traducción está rimada, pero para que entiendan de qué se trata esto. Como en el primer canto ya se dijo, me hallé en selva oscura al perder vía, que tiemblo al recordar y pensar fijo. Suspiros, quejas, llantos, eso había, palabras de ira y manos junto a ellas, así que parecía que iba en tranvía. Este chiste del tranvía sí aparece en Mickey Mouse. Allí como el viajero así ve estrellas, pero también la situación lo empuja, que de las bocas salen tripas de ellas. Es una cosa que yo quise hacer para que se les quedara en mente que cuando se está imitando a Dante, cuando se está recreando a Dante en el cómic, también muchas veces se le intenta recrear también desde el punto de vista de la retórica, aunque sea para burlarse. Vamos. Ahora bien, el infierno pues tiene, digamos, nosotros tenemos en nuestro imaginario occidental una cierta idea de cómo es el infierno. Y hay quienes afirman que una buena parte de este imaginario se lo debemos a Dante, no porque Dante lo haya inventado todo, pero digamos, Dante materializó algo que ya estaba en el ambiente y lo hizo popular, y lo popularizó. Esta es una película que se llama L'Inferno, o El Infierno, es de 1911. El otro día me preguntaron, bueno, hace un tiempo, cuántas películas había inspirado Dante o la Divina Comedia, y aunque hay citas
digamos, del infierno, en realidad, que yo conozca, solamente está esta película que, digamos, lo cuenta todo, ¿sí? Por lo menos. No completito, pero todo el trayecto del personaje sí lo cuenta hasta llegar al último pozo del infierno, que es donde está Lucifer. La representación que pone Dante es que el pozo del infierno, el último pozo del infierno que está en el centro de la tierra, está helado, entonces es como una pista de hielo. Y en medio de la pista de hielo está Lucifer comiéndose a 3 personajes, y que además es gigantesco. Este es el cartel de la película de 1911. Esta es una representación de Doré, de cómo Dante imaginó el fondo del infierno. Como ven, en realidad la zona es tan fría que lo que hay en el suelo pues es hielo. Esta es una representación de un fumetista o de un historietista italiano. Hacen un viaje y cuando llegan pues encuentran a un Lucifer exactamente igual a como Dante lo imaginó. Y luego está este otro que se llama No Name, Machiste contro tutti, y sobre Machiste vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Bueno, es un personaje, digamos, fornido, que también va al infierno y se encuentra a un diablo. Pero bueno, aquí estamos. Esta es una representación de Doré, que es un poquito más, digamos, como un close-up, ¿sí? Ahí vemos a Virgilio y a Dante en ese lugar helado, es un lago helado, y las personas que están condenadas están sumergidas, bueno, ahora ya sumergidas, congeladas, y solo alcanzan a sacar la cabeza. Esto es una cosa que me encontré y que no sé la fecha. Es una representación, digamos, también de historieta, pero más vieja, pero me llamó la atención que hay un anuncio de viandas, o sea, se aprovecha ahí para meter una publicidad. Esta es una representación de Marcello Toninelli, y no nos vamos a detener mucho sobre lo que dice, pero les quiero hacerles llamar su atención sobre el hecho de que este historietista pone a Dante y a Virgilio con unos patines, porque como les decía, esto es un lago que está congelado, y entonces él los representa así, con unos patines para el hielo. Nada más para que vean el contraste, ¿sí? Entre esta representación, así muy seria, oscura, y esta representación muy colorida, y además Dante tiene una bufanda y Virgilio tiene una capucha, ¿no? Para el frío. Entonces, una idea del infierno, que es la idea de Dante, les decía, pues obviamente Dante no inventó ni el infierno ni la idea del infierno, pero ayudó en parte a popularizarlo. Esta es una representación de un libro de cantos y oraciones del siglo IX, en donde ya aparecen ahí unas personas quemándose. Esto es, digamos, una de las primeras representaciones del infierno, más o menos. Esto es una representación del juicio final, que también influyó mucho para, digamos, materializar las representaciones medievales del infierno. Luego aquí hay una, que esto está en Bolonia, a mí me ha tocado verla en persona, y ahí está un Lucifer, ¿sí? Y también se está comiendo a alguien, como en el caso de la representación de Dante. Es de 1410, la Divina Comedia es de principio de 1300. Aquí está otra, que es más o menos contemporánea de la comedia, o muy contemporánea de la comedia. 1306, también es un Lucifer que se está comiendo gente. Aquí está otro. Y este es ya una representación del infierno de Dante, de este Lucifer que Dante imaginó. Es una ilustración de la Divina Comedia que está en la British Library, y estas imágenes son de libre acceso, o sea, se pueden bajar el libro entero si quieren. No todos los episodios de la Divina Comedia están representados, pero una buena parte de ellos sí, y como ven son muy bonitos y muy coloridos. Entonces yo creo que Dante, como les decía, ha influido para popularizar una idea del infierno tanto en el imaginario religioso como en el imaginario de la cultura popular. Esta es una película de 1925 que se llama Machiste en el infierno. Hace poquito les mencioné el nombre de Machiste. En español pues se diría Maciste,
Hace unos días le pregunté a mi madre, que es una persona que le gusta mucho el cine, bueno, a mí y a mi familia, ¿no? Entonces me decía, sí, es que a mí de niña me llevaban a ver las aventuras de Maciste. Y es que este personaje, Maciste, que nació un poquito antes, o sea, es decir, 1914 o algo así en otra película, después se popularizó y se fue, y se hicieron muchas películas de él, incluso todavía hasta los años 70 había películas de Maciste, que era un hombre forzudo. Maciste es en realidad como una representación de Hércules, y de hecho de ahí viene su nombre. El caso es que este Machiste tiene una aventura en este filme de 1925, aquí está Machiste. El primero que lo representó fue Bartolomeo Pagano, que era un estibador del puerto de Génova y que era un tipo gigantesco y muy fornido. Entonces, aquí está Machiste con uno de los personajes del infierno, y lo interesante es que en esta película varios personajes son personajes inventados por Dante. Es decir, este no, pero había otros, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Que es un demonio que se llama Barbaricha. Y este Barbaricha tiene otros amigos, y los cuatro son personajes cuyos nombres incluso acuñó Dante en la Divina Comedia. Entonces hay muchas citas de la Divina Comedia en la película esta de Machiste al infierno. Y otra cosa singular también de la película es que cuando están en el infierno todos están hablando en verso, como en la Divina Comedia. Entonces otra vez yo probé una traducción, que es esta. Porque hay un momento en el que uno de los diablos mayores le dice a otro que vaya y atrape a Machiste. Dice, tú ve a la tierra, agarra a Machiste y tráelo, porque Machiste es un tipo tan virtuoso que pues nos está haciendo daño, es nuestro enemigo. Entonces, si tú vas y lo atrapas y lo traes al infierno, yo te puedo conceder lo que sea. Eso le dice uno de los diablos mayores a este otro diablo que ya mencionamos, que se llama Barbaricha. Entonces le dice, y podrás pues pedirme cualquier cosa si atas al de virtudes el mejor, Machiste, quien es nuestro opositor. Le dice, claro, ya en la tierra hablarás en prosa. ¿Y qué es lo que sucede en la película? Ya cuando los personajes suben a la parte, digamos, superior, están hablando otra vez en prosa, y cuando están en el infierno hablan en verso. En fin, para que vean que esto es también un modo de hacerle un guiño a todo el imaginario que Dante creó con la Divina Comedia. Y esta es la carátula de El infierno de Mickey Mouse, que, bueno, se tomaron la molestia las personas que obviamente tenían un acuerdo con Disney, pero vamos, que hicieron el esfuerzo por hacer una representación, digamos, adecuada, y cuyas citas de la Divina Comedia fueran, si no fieles, por lo menos que fuera clara la referencia de a qué episodio se refería. Al final de la aventura, tanto el escritor como el dibujante pues son juzgados por Dante. Entonces otra vez me permití hacer una pequeña traducción. Bueno, Dante les dice, ¿no? Dante tiene la pluma, ¿sí? Les dice, ¿de qué modo me habéis traicionado? Y el que está delante, la parte de arriba dice, traidores máximos, ¿sí? Dice, yo escribí versos imitando la Divina Comedia. Y el otro, el de atrás, dice, y yo hice los dibujos. Entonces por eso Dante los tiene ahí, ¿no? Y le tiene la pluma. Y la parte de abajo me permití traducirla porque también está en verso, y dice, y frente a ellos el Dante está parado, quien con la pluma enhiesta a ellos punza en castigo por su vero pecado. Esto está, el original también está escrito con un italiano que tenga un poco de aroma antiguo para que esté a la altura de que lo pudiera haber estado diciendo Dante. Otra de las cosas, digamos, de los episodios también muy citados del infierno es el ingreso, porque cuando Dante y Virgilio van entrando al infierno hay un anuncio a la entrada, lo voy a leer en italiano y luego lo leemos en español. Dice, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non for cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Esa es como la frase
digamos que todo el mundo se acuerda, todos los italianos se acuerdan de esa frase. Lasciate ogni speranza voi che entrate, que es dejad toda esperanza vosotros que entráis. Eso sería la traducción literal. Dice en español, por mí se marcha a la ciudad doliente, por mí se llega al eterno dolor, por mí se abisma en la maldita gente. Fue por justicia mi único hacedor, el poder absoluto en su pujanza, la alta sapiencia y el primer amor. Nada ni nadie a mi principio alcanza, excepto el increado, y soy eterna. Los que entréis, dejad toda esperanza. Estoy usando una traducción que hizo el licenciado Salvador Sánchez de Guanajuato y que publicó la editorial Costamic en 1958. Esta es una traducción de la Divina Comedia hecha en México, made in Mexico, que es muy poco conocida, o sea, se sabía más o menos que existía, pero no hay una reedición, y ahora yo estoy intentando hacer una reedición crítica que, digamos, ponga en circulación otra vez esta traducción, que además es una traducción rimada. Aquí está la portada y él se pone así, o sea, él pone versión castellana del licenciado Salvador Sánchez de Guanajuato. O sea, él digamos, no es que se lo impusieron, sino él quiso poner de Guanajuato. Y siempre firma así, además tiene otros libros de poesía original y otras traducciones. Incluso tradujo Las Flores del Mal de Baudelaire. Y siempre se pone igual, Lic Salvador Sánchez. Ahora, aquí está otra representación, que no encontré de quién era, pero bueno, es una representación también, digamos, que es inmediatamente reconocible de que se trata de la puerta del infierno de Dante, y dice, per me si va la città dolente, lo que ya leímos, per me si va l'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Y dice, se habla inglés, ¿sí? English spoken, si alguien le entraba, o sea, no te preocupes, aquí hablamos inglés. Aquí está otra broma que tiene que ver con lo mismo. Entonces ahí está la entrada del infierno. Este es un personaje creado por un fumetista italiano. Lo que dice ahí es lo mismo que dice el anuncio en italiano, ¿no? Lasciate ogni speranza voi che entrate. Dejad toda esperanza a los que entráis. Entonces, esperanzas, depositarlas aquí, ¿no? O sea, deposita tus esperanzas ahí antes de entrar, ¿no? Como si fuera un buzón. Y esto es otro que seguramente en la cultura popular mexicana nos podríamos sentir muy identificados. Lo que dice es, a juzgar por aquel cartel, porque dice, dejad toda esperanza ustedes que entran, a juzgar por aquel cartel parecería la entrada de un hospital italiano. Aquí probablemente diríamos, parecería la entrada del IMSS o del ISSSTE o, en fin, de cualquier hospital o cualquier centro de salud del que querramos hacer mofa. Ahora bien, otra cosa que les quería mencionar, que les quería simplemente contar, es que el título de la exposición, que está aquí en la biblioteca, E quindi uscimmo a rivederle nuvolette, es una tergiversación de un verso muy famoso de Dante, obviamente muy famoso también para los lectores de Dante, sobre todo los lectores italianos de Dante, porque Dante es uno de los autores que, bueno, yo tengo obviamente muchos amigos, gente muy querida de Italia, que me cuentan sus padeceres con Dante desde la primaria, ¿sí? Que tienen que estudiar a Dante, tienen que aprenderse ciertas cosas, aunque en realidad hay muchas cosas que, aunque no las estudies, ya están en la cultura popular. O sea, la gente las menciona y a veces ni siquiera sabe, y dice, bueno, ¿y este verso de quién es? Porque se lo saben de memoria. Entonces, e quindi uscimmo a rivederle nuvolette. Hay un momento en el que ya llegan al pozo este de Lucifer, tanto Virgilio como Dante, y tienen que meterse, bueno, además lo escalan por un lado, ¿no? Porque es tan gigante que se tienen que meter agarrados de los pelos de su costado. Y se meten y salen, incluso le ven los pies, y salen por el otro lado y se meten por un túnel y llegan al otro lado de la tierra. Y cuando llegan al otro lado de la tierra, entonces ya, digamos, salen del pozo y vuelven otra vez al lugar donde ya está el cielo abierto. Tomamos el sendero tenebroso sin descansar siquiera un breve instante para volver al mundo luminoso. Subimos. Él marchaba por delante, él se refiere a Virgilio, él marchaba por delante y yo seguía sus queridas huellas y por una abertura muy distante pudimos ver de nuevo las estrellas.
El verso en italiano dice e quindi uscimmo a riveder le stelle. Conste que aquí dice le stelle, las estrellas, y el verso de acá dice le nuvolette, ¿sí? Que son las nubes. Es como volver a salir, es decir, y quindi uscimmo, o sea, es decir, es hacer lo mismo, digamos, seguir el verso de Dante y en la última parte lo cambias. Entonces, y luego volvimos a salir y lo que vimos fueron las nubes. El sentido del viaje de Dante en la Divina Comedia es este. En la parte de abajo está el pozo del infierno, luego eso es así como se concebía el universo, la tierra. Él hace esto, hace esta, ahí está ese es el pozo del infierno. Está invertido, ¿sí? Normalmente su representación lo ponen al revés porque saben que está bajando, pero aquí lo pongo así para que vean esta trayectoria. Entonces se mete por aquí, insisto, y ya salen al otro lado. Entonces ese es el purgatorio, ¿sí? Que es una montaña. Entonces, como digo, van de la parte de abajo, van subiendo, pasan ese canalito es ese túnel. Y llegan, y cuando salen del túnel ese, dice Dante, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Salimos y pudimos ver de nuevo las estrellas. Entonces lo que hicieron en esta exposición es cambiar esto. E quindi uscimmo a riveder le nuvolette, las nubes. Ahora bien, la palabra italiana nuvolette, que da título a la exposición, significa no solo nubes, bueno, en realidad nubecitas. También se refiere a los globitos donde aparecen los diálogos de los cómics, que en italiano también se dice fumetti. Y como ven, aquí en este cuadro, con varios tipos de nuvolette o de fumetti, pues tienen formas de nubes, y de ahí el juego lingüístico del título de la exposición. Ahora vamos a el más famoso episodio del infierno dantesco y quizá de la Divina Comedia, que son estos dos personajes, Francesca y Paolo, del canto quinto del infierno, que son dos enamorados. Entonces, solamente para que se hagan una idea, porque dicen que esta es la escena literaria más veces representada en la pintura. Es el episodio dantesco representado muchísimas veces. Bueno, Rodán en la puerta del infierno, Doré. Ok, ahí llegamos hasta una representación de la época, ¿sí? Una representación de una miniatura de un manuscrito de la Divina Comedia. Incluso hasta tiene autor, que es Priamo de la Quercia. Y ahí está, ¿no? Son ellos. Lo que pasa es que Dante va con Virgilio y él sabe que las personas que están castigadas en esa zona del infierno son los pecadores que su pecado era la lujuria y los arrastra un torbellino. Entonces, la metáfora es que el torbellino los arrastra del mismo modo que ellos se dejaron arrastrar por sus pasiones. Esta es, digamos, la lógica del castigo. Y entonces le cuentan a Dante su historia y dice Dante, y mientras un espíritu así hablaba, lloraba el otro, tal que de piedad desfallecí, como si me muriese, y caí, como un cuerpo muerto cae. Esto también es otro de los versos más famosos de la Divina Comedia. E cadi come corpo morto cade. También se juega mucho con él en Italia, porque le impresiona mucho la historia que le cuentan. Bueno, ahí se cae Dante. Aquí están otra representación que también está aquí afuera. Me permití traducirla porque si no tenía mucho chiste. Entonces le dice Virgilio a Dante, le dice, mira, aquellas son las almas de Paolo y Francesca. En vida se olvidaron de todo, presos de su insana pasión. Y luego le aclara, ¿no? Le dice, el amor los volvió ciegos. Pero este fumetista representa a Paolo muy feo.
Entonces dice, el amor los volvió ciegos. Entonces dice Dante, pues a ella al menos de seguro. O sea, ciega está ella porque si le gustó este tipo que está muy feo, pues seguro que sí. El amor en su caso es ciego. Y esto es otra representación que no sé si todos sean conscientes de ella, que es una representación de Cantinflas Show que se transmitió entre el 72 y el 82. Luego después se asoció Televisa con Hanna-Barbera, que eran los que hacían los Picapiedra, y le cambiaron el nombre y en vez de Cantinflas Show le pusieron Cantinflas y sus amigos. El caso es que Dante está muy triste porque perdió el amor de Beatriz. Ahí no dicen que se murió, cuando en realidad es lo que pasó. Ahí lo que dicen es que Dante va a pedir su mano y el papá le dice, no, pues yo no te voy a dar la mano de mi hija porque eres simplemente un escritor y no vas a tener suficiente dinero para mantenerla, ¿sí? Entonces el tipo se queda muy triste y ahí está a orillas del Arno y Cantinflas va y lo consuela. Y le dice, pero no se ponga así, joven, no se desavalorine, ni que esa changuita fuera la única florentina, ya encontrará otra, y un clavo saca otro clavo. Y entonces dice Dante, eso nunca, la conocí desde niña y no lo olvidaré jamás, pero vivirá en mis libros. Y le dice Cantinflas, oiga usted, viviendo dentro de sus libros va a estar medio apretada, ¿no cree? Los chistes de Cantinflas. El caso es que luego Cantinflas se pone a leer la Divina Comedia, se queda dormido, y cuando está dormido, está proyectando en su imaginación que Dante va al infierno, y entonces él, con la intención de salvarlo, va y se mete al infierno también. Y ahí llega, ¿no? Bueno, la representación del infierno, obviamente, es una variación, es una variante, también este es un Lucifer que se está comiendo a un personaje, bueno, a Judas. Ahora otra cosa, esta es una historieta que está aquí también, aquí afuera, que tiene, digamos, su chiste, tiene su gracia, pero tiene un trasfondo muy culto. Dice, lo que dice es la parte de arriba y la parte de abajo. Dice, por mí se va en la ciudad ardiente, o sea, otra vez, la misma, per me si va en la città dolente. Pero lo que hacen es hacer variables de los versos y dicen cosas distintas. Dice, por mí se va en la ciudad ardiente, por mí aquí hay una gran pestilencia, por mí aquí yo perderé un diente. Y luego pone, ojo por ojo, Dante por diente. Entonces, digamos, la broma quedaría ahí si no es porque precisamente la idea del ojo por ojo, diente por diente, es, por lo menos cuando uno estudia la Divina Comedia, incluso también les tocará a los estudiantes italianos hacerlo, es la base fundamental de la lógica de los castigos del infierno. Y Dante lo llamaba así, le llamaba contrapaso. Y la palabra significa esto, contrarrestar o compensar el sufrimiento causado. Hace poquito les dije, los amantes lujuriosos, su castigo es que un torbellino los arrastre porque ellos se dejaron arrastrar por sus pasiones. Esa lógica de compensación, esa lógica casi metafórica, es lo que Dante llama contrapaso. Que además es una reciprocidad, se dice, es una reciprocidad entre la culpa y la pena. Incluso aparece en Aristóteles, que también la llamaba así, dice, el estado de experimentar una experiencia o sufrir en compensación o a cambio del sufrimiento causado. Y en el fondo ese contrapaso lo que es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que aparece en todos estos pasajes bíblicos. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Es un poquito más complicado porque no es nada más, no es que se pague el diente por diente o el ojo por ojo, sino se paga lo que vale el ojo y lo que vale el diente. La ley de las 12 tablas es de ahí de donde viene la palabra de ley del talión. Y es una ley, esta ley de compensación, que tiene una historia muy antigua. Sumerios, acadios, judíos y romanos la tenían. Entonces, en resumidas cuentas, el contrapaso dantesco es una asociación analógica o metafórica o de antítesis entre pecado y castigo. Y ahora ustedes se estarán preguntando, ¿no? Este chiste, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente.
diente por diente, Dante, la variante ahí, ¿no? ¿Cuál es el sentido de un chiste tan elaborado? O sea, ¿quién se va a reír con ese chiste? ¿No? O sea, hay que saber todas estas cosas, que si los sumerios, y que si la ley de las 12 tablas, y que si Aristóteles, y no sé qué. El punto es que aquí, en esto, tanto en esta exposición como en muchas de las cosas de Dante, como ícono pop, digamos, está flotando la oposición entre cultura popular y alta cultura. O sea, el chiste es chistoso también porque el chiste, como siempre pasa, es captar el chiste, ¿sí? Si te cuentan un chiste que no entiendes, pues entonces pues no pasa a mayores, ¿no? Pero a veces a uno le da satisfacción entender chistes que son un poquito más elaborados o que se refieren a cosas de cultura popular o lo que sea. Me estaba acordando ayer que, por ejemplo, a la gente que nos gusta la historia del cine nos gusta mucho Los Simpson, porque en Los Simpson hay muchas referencias a películas. E incluso hay muchas referencias también a cuestiones científicas. Ahí alguna vez apareció Stephen Hawking. Y la gente que ha visto, no sé, The Big Bang Theory, yo tengo amigos que son matemáticos o que son físicos, y esa serie los tiene, o sea, les encanta, ¿no? A mí hay cosas que no me superagradan, pero supongo que el punto de por qué es tan bonito para ellos este tipo de humor es porque captan el chiste. Y eso pasa también en muchos de los chistes que se hacen sobre Dante. Entonces, ¿cultura popular o alta cultura? Yo creo que esto es un falso dilema. O sea, ya Dante se había planteado que en sus obras, él mismo lo decía, que él estaba intentando escribir sus obras en italiano y no en latín, y estaba intentando escribir sus obras en verso y no simplemente de manera prosada, porque él quería llegar a todo el mundo, él quería llegar a cualquier persona. E incluso inventó alguna metáfora, decía, es que es el pan de los ángeles que lo traes a la mesa de cualquier persona. Bueno, en realidad la metáfora pan de los ángeles, Dante no la inventa, sino que la recrea. Se trata de una expresión bíblica muy conocida por el pensamiento medieval, como se puede ver, por ejemplo, en este cuadro. Entonces yo creo que ese espíritu de Dante sigue siendo legítimo que lo veamos en los cómics, porque en cierto modo, bueno, ya te voy a decir qué es lo que hubiese querido Dante. En suma, desmontar y decodificar son parte pues del espíritu moderno que ya se encuentra en Dante, donde lo bajo y lo alto, lo popular y lo culto verdaderamente se mezclan. Les quiero recomendar un poquito de bibliografía antes de irnos. Una es cosas que están en internet, que se llama Illuminated Dante Project. Ahí pueden ver, digamos, han acumulado los enlaces o han montado unos visores para ver manuscritos de la Divina Comedia. Obviamente, si no sabes italiano, lo que sea, pues a lo mejor no será demasiado atractivo, pero ahí hay muchos manuscritos que son manuscritos iluminados. Por ejemplo, colecciones, temas e incluso mapas. O sea, ¿dónde están esos manuscritos? ¿En qué parte del mundo? Y ahí hay una dirección web. Esto es un proyecto que se llama Dante Visualizzato. Son además personas con las que yo me he relacionado en el círculo de dantistas de España. Se empezaron a publicar en 2017, han hecho varios congresos y son libros un poco caros, eso sí. Este otro, que acaba de salir, que se llama Dante Popular. Y Lino Pertile, que está en Estados Unidos, creo que está en Harvard, que es un dantista importantísimo. Y luego este libro, se llama Il mio Dante, que me lo traje, que es de Benigni. Está traducido al español, ahí Benigni cuenta su experiencia de cómo él ve a Dante. Y esto es bibliografía sobre el tema de los cómics. Poemas en cómics, la poesía narrativa desde Dante a Tasso en las transposiciones de los cómics. ¿Sí? Esto se puede descargar, está en italiano, claro. Este es un número especial de una revista que se hace en Barcelona, también de personas, de dantistas que yo conozco. Incluso alguno de ellos fue mi sinodal en la tesis de doctorado. Dante y el cómic, bueno, Dante e il fumetto, ¿sí? También son descargables. Se llama Arriveder la China, que también es una variante de Arriveder la Stelle. En este caso,
El juego verbal tiene que ver con el hecho de que quina no solo significa pendiente o declive, también hace referencia a la tinta china, o sea, inchiostro di china, se diría en italiano, con la que se remarca o a veces incluso se realiza por completo el dibujo de un cómic. Entonces, Dante en los cómics y las viñetas italianas del siglo XIX al siglo XXI. Se publicó en 2021, también se puede descargar por completo, ¿sí? Entonces yo ya con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a Augusto Nava por la charla, al Instituto Estatal de la Cultura por la muestra visual en conjunto con el Instituto Italiano de Cultura en México y a la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno por permitirnos acercarnos a estos especialistas. ¿Qué cara tenía Dante Alighieri? ¿Y el poeta Virgilio que lo acompañó hasta el fondo del infierno? ¿Los diablos daban realmente miedo o quizás eran tan exageradamente horribles que resultaban divertidos? La Divina Comedia y su autor, Dante Alighieri, forman parte del imaginario italiano desde hace más de 700 años. El relato del viaje de Dante a través del infierno, purgatorio y paraíso ha sido fuente de inspiración para cuadros, obras literarias, películas y videojuegos, y para una buena cantidad de cómics. Cada autor, desde el más serio hasta el más irónico, ha relatado el viaje de Dante en el más allá con imágenes e historias diferentes. En los cómics aparecen Dante y Virgilio, los diablos y los condenados, Beatriz y el paraíso, y son siempre diferentes. ¿Qué cara tenía Dante Alighieri? Él tenía muchas caras, y muchas acabaron en los álbumes de cómics y en las novelas gráficas. Desde Topolino hasta Dampir, la exposición E quindi uscimmo a rivederle nuvolette, el infierno de Dante en los cómics presenta las más bellas, las más monstruosas y las más divertidas. Ustedes no olviden explorar con mayor ahínco la vida y obra de Dante Alighieri. Con seguridad quedarán fascinados.